Buenos días, mi nombre es Yesibel Fajardo, estudiante de Ingeniería Civil, y esta es mi presentación acerca de la vialidad. La vialidad no es más que el conjunto de arterias, calles y avenidas que integran el trazo urbano de una ciudad o centro de población, y estas también implican la integración de elementos como semáforos, señalización, pasos peatonales y cruces seguros. Las partes de una carretera. La plataforma. Este es el área donde se aglomeran todas las partes de la vía. La calzada es la parte de la carretera que está destinada a la circulación de automóviles y que, dependiendo de su tamaño, puede estar compuesta de uno o varios carriles. El carril es la franja longitudinal que forma parte de la calzada. Si son varios, suelen estar delimitados por marcas viales con una anchura suficiente para que el paso de los vehículos que van desde motocicletas hasta automóviles de gran tamaño sea eficiente. La mediana es una estructura o franja divisoria ubicada a la mitad de una carretera. Esta con el objetivo de separar las vías de doble sentido, y estas impiden el choque de vehículos que pasan por carriles de dirección contraria. La cuneta o drenaje. Esta se trata de una zanja ubicada a los lados de la vía y a un nivel menor, en el que se depositan los residuos de agua para canalizarlos hacia áreas donde no se acumulen y donde no provoquen depósitos o inundaciones. La acera. Esta es el área longitudinal que normalmente se ubica a los dos lados de una calzada, y su objetivo es permitir el tránsito de los peatones. La ciclovía. Este es el espacio de la carretera destinada a una forma exclusiva para la circulación de bicicletas. Puede ir en uno o dos sentidos, y este recibe distintos nombres según sea su característica. El proyecto de una carretera. En el proyecto de una carretera se especifican tres etapas: el estudio de la ruta, el estudio de trazado y la ejecución del anteproyecto. En el estudio de la ruta tendremos los datos y reconocimientos de campo, esto con el fin de garantizar las condiciones óptimas y proceder con el desenvolvimiento del trazado. Este consiste en reconocer el campo, cada una de las rutas, en el campo cada una de las rutas seleccionadas. Se localizan en ella la línea o las líneas correspondientes a los posibles trazados. Luego se fijan en los planos la línea que mejor cumple los requisitos planimétricos y altimétricos, y en esta etapa se elaboran los planos por medios aéreos o terrestres y se establece la línea trazada del eje. Una vez completadas todas estas tres etapas del trabajo, se realiza el proyecto de la carretera. ¿Cómo se lleva a cabo un proyecto de vialidad? A través de la fase de estudio se analizan todas las vertientes esenciales para la ejecución de la obra, como el estudio topográfico, que en este estudio hay tres etapas que lo preceden, que es el estudio de ruta, el estudio de trazado y la ejecución del anteproyecto. De aquí proviene el volumen de la tierra, el diseño de la estructura de drenaje, se establecen los detalles geométricos, el derecho de la vía y se hace una referencia del trazado a construir. El estudio del impacto ambiental. Este se debe presentar un informe en el cual indicará toda la información existente sobre el área del proyecto, así como las estrategias que se deben realizar para emplear y asegurar la utilización de recursos naturales que permanezcan dentro de los límites que permite la conservación. El estudio de los suelos. Este nos va a indicar las características del terreno, tales como el tipo de los suelos: arcilloso, arenoso, roca, el nivel freático y la capacidad portante. El estudio del tráfico. Se debe tomar en cuenta el tipo de vía, las intersecciones con otros caminos, volumen de tránsito en un tiempo dado, composición y peso de vehículos y la tasa de crecimiento poblacional, ya que con esta información se va a determinar el tipo de vía, ancho y espesor de las capas. El estudio geológico. Este parte de la tipología de los suelos y su meteorización. Este es indispensable cuando se van a realizar grandes movimientos de tierra como túneles, puentes o vías ferroviarias, para evitar la desestabilización de taludes que puedan provocar accidentes geográficos a largo plazo. ¿Cómo se clasifican las vías según su funcionalidad? Se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son trocales transversales y acceso a capitales de departamento que cumplen la función básica de la integración de las principales zonas y zonas de producción y consumidoras del país. Las carreteras son consideradas como primarias, deben funcionar pavimentadas. Las secundarias son vías
que unen las cabeceras municipales entre sí y provienen de una cabecera municipal y conectan con la carretera primaria. Las carreteras son consideradas como secundarias, pueden funcionar pavimentadas. Las terciarias son vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas como terciarias deben funcionar en afirmado. En caso de ser pavimentadas, deberán cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para las vías secundarias. La maquinaria para una vialidad. Estas maquinarias son equipos pesados que se usan en la construcción de una carretera y son de mucha importancia para realizar un presupuesto de una obra vial y conocer el equipo adecuado para cada actividad o partida. Los tipos de maquinaria para realizar una carretera son la excavadora de orugas, que es una máquina de construcción utilizada para excavar terrenos y mover grandes cantidades de tierras y materiales. Como su nombre lo indica, esta máquina es equipada con orugas en lugar de neumáticos, lo que le permite operar en terrenos difíciles e irregulares. Los bulldozers es una máquina pesada utilizada para mover grandes cantidades de tierra, rocas y otros materiales de construcción de caminos y carreteras. Las retroexcavadoras son máquinas utilizadas para excavar y levantar materiales en la construcción, la minería, la agricultura y otras industrias. El rodillo de camino es una máquina utilizada en la construcción de carreteras para compactar y nivelar la superficie del suelo y otros materiales granulares. La planta mezcladora de asfalto es sumamente importante, ya que para la construcción de carretera es importante producir asfalto de alta calidad. Ella es la responsable de mezclar y calentar los materiales necesarios para producir asfalto, como el agregado, el asfalto líquido y el polvo mineral. El dumper es un tipo de vehículo utilizado para transportar grandes cantidades de materiales a granel, como la tierra, la grava, la arena, los escombros y otros materiales similares. También se le conoce como volquetas. La pavimentadora de asfalto, también conocida como acabadora de asfalto, la pavimentadora es una máquina que la utilizamos para extender una capa de asfalto sobre una superficie para crear una carretera, una calle, una pista de aterrizaje o cualquier otra superficie de pavimento. Muchas gracias.